planes sociales en empleo. 8:22 de la mañana, hoy hay que ver qué pasa en el plano judicial, si un juez de Dolores declara o no en rebeldía a Mauricio Macri. Esto es porque el juez Brava lo citó a una declaración indagatoria en el contexto de una causa en la que se investiga espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan, el submarino que se hundió el 15 de noviembre del 2017, cuando Mauricio Macri era presidente, y en esta causa ya han sido procesados los titulares de la AFI de aquel momento, que eran los jefes de la Agencia de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. El ministro de Defensa en aquella época era Oscar Aguad, que está en línea. ¿Cómo le va, Aguad? Buen día. Hola, ¿cómo le va, María? Buen día. Bueno, ¿qué pasó con...? Han aparecido, hablemos primero de la causa judicial, ¿no? Pero aparecieron ahí evidencias de que desde la AFI, antes de que Mauricio Macri se reuniera con los familiares de Lara San Juan, le aportaron información que daba cuenta de que les habían hecho un seguimiento bastante, digamos, injustificado, por lo menos. Yo creo que todo eso forma parte de una extravagancia. Porque la primera pregunta que habría que hacerse es: ¿cuál es la razón por la que un gobierno quiere hacer inteligencia sobre las víctimas de una tragedia semejante como fue la de Lara San Juan? ¿Cuál es la razón por la que se podría querer hacer inteligencia sobre gente que lo único que tenía era dolor en el alma? Esa es la primera pregunta que yo me haría. Yo creo que es una extravagancia, es un invento para perseguir funcionarios del gobierno anterior. No tiene ningún asidero esa denuncia que se hace contra Macri. Y además... A ver, déjeme que le diga algo. Por un lado, no solo es una extravagancia que coincido, que es una extravagancia espiar a las víctimas, pero además es ilegal porque la ley prohíbe hacer espionaje. Pero más, o sea que por eso se investiga judicialmente, porque es una ilegalidad más allá de una extravagancia si efectivamente se comprueba que ocurrió. Pero hay bastante, yo no sé si usted tuvo acceso a la causa, pero se ven las planillas del seguimiento, las fotos que le sacaban, la información que relevaban acerca de tal persona, estuvo protestando en tal lugar, piensa de tal manera, etcétera. Bueno, creo que Magdalani ha dado razón de cuáles fueron las causas de lo que ella dice formaba parte de la inteligencia para la seguridad del presidente. El presidente había estado en un evento en Mar del Plata. Pero además el juez, en la resolución que sí yo he leído, habla de que todo esto que usted está explicando, dice, pero el presidente no podía desconocer esto. Eso forma parte de otra extravagancia. En materia judicial, procesal, no se puede decir, bueno, voy a citar a indagatorio a una persona porque no podía conocer. Tiene que tener la prueba de que no podía, que conocía, es decir, tiene que tener al revés, porque como en materia penal el que tiene que probar es el Estado, el acusado se tiene que defender. Para poder acusar a una persona no se puede decir debió conocer, tiene que tener la prueba de que conocía y que no hizo nada. Ahora, pero volviendo un segundo atrás, porque ahora vamos a si Macri sabía o no sabía, pero usted me está diciendo, Aguad, que efectivamente Magdalani admitió que había habido... No, lo he leído en los medios que ella dio una explicación con respecto a cierta fotografía, pero no quiero hablar de la causa porque no la conozco. Pero además... No, bueno, entonces, ¿cómo decimos que es una extravagancia si no conocemos la causa? Digo, si hay evidencia que le dije... Porque he leído la resolución del juez que dice que Macri no debía desconocer. Tiene que estar fundado. No, bueno, pero a ver, vamos en dos partes. Hubo espionaje... No, pero espere, vamos en dos partes. Yo era el ministro de Defensa, señora. ¿Y entonces? No tengo ningún conocimiento, no solamente no tengo ningún conocimiento de que alguien haya hecho inteligencia, sino que yo denuncié el hecho porque los familiares vinieron un día a hacerme un planteo de que ellos se sentían que le estaban interviniendo los teléfonos. Uh-huh. Yo hice una denuncia en el juez número 10 de Comodoro Pi, que no sé quién es, y ahí se radicó la denuncia diciéndole al juez, oye, investigue si hay espionaje en esta causa. Entiendo que el juez investigó, es decir, que el propio gobierno fue el que hizo la denuncia por la sospecha que tenían los familiares. Pero el propio gobierno puede denunciar y ser el que estaba espiando, porque los que espiaban en todo caso eran los de la AFI, que era la agencia de inteligencia que también depende del Ejecutivo. En este mundo argentino hay muchos que espían, señora. Yo le quiero decir que la denuncia la hizo el propio gobierno, antes que sucedieran estos hechos que ahora está investigando este juez incompetente. Bueno, yo le digo,
lo que está dentro de mis sentidos, lo que yo conozco, lo que no conozco. Ahora, usted dice, por un lado, que no hubo espionaje, o que no le consta que hubo espionaje, y que si hubo espionaje, en todo caso, acusar a Macri de ser cómplice de ese espionaje es un absurdo. Extravagancia, le dije, es más grave que absurdo. Ajá. Vea, le voy a decir algo. Esto está hecho en medio de la campaña electoral por un juez claramente incompetente, que además ha sido declarado incompetente por la Cámara Federal. Pero la convicción mía es de que esto está hecho por un perverso para desprestigiarlo a Macri cuando Macri está en el exterior. Es decir, Macri está dando conferencias en Estados Unidos, Sí. y en ese momento le cae esta denuncia. Esto ha sido, para mí, es muy personal lo que estoy diciendo, hecho por un perverso para desprestigiarlo a Macri. Pero usted sabe dónde está dando la conferencia Macri. En Estados Unidos no conozco el itinerario de Mauricio, la verdad. Estamos hablando con Oscar Aguad, que fue ministro de Defensa de Macri, hombre del radicalismo. Ahora, está dando en la Universidad de Florida, tampoco es que está en Washington frente a grandes funcionarios del gobierno norteamericano, digo, está en una facultad de los Estados Unidos. Pero que usted cree que las universidades en Estados Unidos son como las que tenemos acá. ¿Sabe lo que es hablar en una universidad, en cualquier universidad de Estados Unidos? Yo creo que no entendí. La Universidad de Florida, hay de todo en las universidades en Estados Unidos. Hay de la Liga, de la Ivy League, y hay universidades que la Universidad de Florida. ¿Qué? Y la UBA, de hecho, está bastante bien rankeada. Oiga, usted lee los diarios de Estados Unidos. Sí. En todos los diarios de Estados Unidos está esta noticia. Ese fue el fin que persiguió quien activó esta causa contra Macri. ¿Cuál noticia? Una perversidad. Usted dice que en realidad activaron esto para perjudicar y solapar la gira de Macri. No tengo dudas. Estoy convencido, es una opinión personal, ¿eh? Puedo decir, ahora, a usted, como ex ministro de Defensa, a quien le tocó además ser ministro durante el hundimiento trágico, ¿no? del Ara San Juan, ¿no? De un submarino con 44 tripulantes. ¿Le preocupa o no saber si estos familiares fueron espiados? Yo le garantizo que los familiares nunca fueron espiados. Nunca fueron espiados. Aguad, ¿cómo le va? Soy David Cayón. Ayer, Cristian Ritondo... Discúlpeme un minuto. No, pero le quiero aclarar algo de esto que usted acaba de decir. Ayer Cristian Ritondo, que participa de la bicameral de seguimiento sobre este tema... Hombre del PRO. Que es, claro, es el titular del bloque de la Cámara de Diputados del PRO, dijo que sí, que hubo seguimiento. En todo caso, lo que él dijo era que no tenía nada que ver con la AFI, que era como una especie de cuentapropismo, pero que el seguimiento existió. Digo, que él no podía dar detalles porque era secreta la bicameral, pero que el seguimiento existió. Bueno, tendrá información y hay cuentapropistas. Por eso cuando la señora María me decía... el único que investiga es la AFI, no es el único que investiga en la Argentina. En la Argentina hay cuentas propistas que investigan y además... Está bien, pero la cuestión es si eso le reportaban... Además son empleados de la AFI, señora. Pero déjeme decir... Además son empleados de la AFI, por eso, pero lo que hay en la causa son las minutas que recibió Mauricio Macri en base a esto, que decía, se tomó conocimiento que en el día de la fecha los familiares, los tripulantes de la Ara San Juan le van a hacer una serie de pedidos al presidente Mauricio Macri. Se detallan a continuación los posibles pedidos y reclamos. Entonces dice, la señora X, pareja de tal tripulante, en primer lugar, lo que va a buscar es plantearle sobre la situación de los familiares, y ahí le empieza a contar en base a los antecedentes de cada uno de los tripulantes, de los familiares, los tripulantes, qué tipo de pedidos le pueden llegar a hacer a Macri, y hacen un resumen acerca de las protestas, lo que han dicho, etcétera, etcétera. Bueno, yo le voy a decir algo. Mauricio Macri no está acusado en ningún juzgado de la Argentina por hechos de corrupción. Hechos que hayan significado perjuicio contra el Estado. Bueno, no, la causa del correo es contra el Señora, Estado. La causa, bueno, usted no conoce, la causa del correo sí, no tiene conozco. perjuicio contra el Estado. ¿Cómo no va a tener perjuicio para el Estado si el Estado le reclama el pago del canon? Pero esa es la causa civil. La causa bueno, penal usted me está diciendo que no hay ninguna causa, hay una causa en la cual el Estado le reclama al Grupo Macri el canon impago por la privatización del correo. Usted me dirá, después hay otra contracausa de Macri contra el... No sabe usted, señora.
la que no sabe usted. Yo no lo acusé a usted de no saber. Hay una causa que está radicada en el juzgado penal, cuyo titular es el doctor Ariel Lijo, donde no se investiga un hecho de corrupción. Es federal el juzgado del Hijo. Sí, que es donde cree que va a Sí. estar una causa contra el Estado Sí, Nacional. por eso. Esa causa no se investiga un perjuicio patrimonial contra el Estado, porque la operación nunca se hizo. El problema de la quiebra de la empresa de la familia Macri es un problema que está en la justicia civil, no tiene nada que ver con hechos de corrupción. El no pago de un canon no tiene nada que ver con un hecho de corrupción, es un hecho civil, una deuda, digamos, en todo caso. Lo que yo le quiero decir... Un que a Macri- expediente sobre el cual se resolvió durante la presidencia de Mauricio Macri. Si usted va a hablar, yo la escucho. No, bueno, pero es que... Y el entrevistó, se supone que soy yo. Siga. Lo que le quiero decir es que a Macri nadie lo ha investigado por causa de lavado de dinero o por sobreprecio de la obra pública. Nadie lo acusó de tener testaferros o de lavar dinero. De la Argentina desaparecieron 30.000 millones de dólares, señora. Pero Nadie Aguad, lo acusó el a hermano de ser Macri, cómplice. Mariano Macri, acusó a su propio hermano de haber utilizado a Gianfranco como testaferro y de haber lavado plata de la familia Macri. Pero usted parece abogada defensora del kirchnerismo. ¿Qué tiene que ver el kirchnerismo? Cuando hablo con el kirchnerismo hablaré de las causas del kirchnerismo, que son un montón y digo, son muy preocupantes. No Digo, o sea, la idea... ¿qué tiene que ver Mauricio Macri con lo que yo estoy hablando con usted? Pues usted me acaba de decir que nadie lo Salimos acusó de de la lavar... inteligencia militar, de la inteligencia de la AFIA a Mariano Macri, que no lo conozco además. Pero usted me acaba de decir, Aguad, y a eso le contesto, que nadie acusó a Mauricio Macri jamás de haber lavado dinero. En respuesta a eso usted que usted me dice, le digo que su hermano acusó a Macri de lavar dinero. Bueno, señora, yo no soy ni comentarista ni periodista, pero le quiero hacer una dispensa. ¿Puedo yo hacerle una pregunta? Sí. Dígame, ¿a usted no le parece sospechoso que en los tiempos que vivimos, en el medio de una campaña electoral, por un juez incompetente que no tiene nada que ver con lo que está investigando, se haga esta denuncia contra Macri? ¿No le parece algo sospechoso, algo raro? Bueno, me parece que la justicia está sospechada de tener parcialidad en determinadas cuestiones. Ahora, y me parece que hay causas que son más solventes que otras en contra de expresidentes. Lo mismo me parece sobre las causas de Cristina Kirchner, que me parecen mucho más solventes las que tienen que ver sobre su patrimonio, si usted me pregunta. Ahora, toda la causa de Correo me parece un hecho grave, que además se buscó dirimir y resolver durante el gobierno de Mauricio Macri. Eso llevó en su momento a que renunciara el procurador del Tesoro porque estaba objetando el procurador Balbín el acuerdo que había hecho el propio Macri sobre una cuestión que influía a su propia familia. Señora, no es así, no creo que sea esto para hacer un debate sobre ese tema. Simplemente le voy a decir esto, no hay ningún presidente en la historia argentina que no sea peronista que esté acusado de hecho de corrupción en la justicia. En el periodo último de la democracia, ni Alfonsín, ni De la Rúa, ni Macri están acusados de hecho de corrupción. Los que están acusados de hecho de corrupción son dos presidentes peronistas. Carlos Menem y la señora de Kirchner. ¿Qué quiere que le diga? Yo no soy culpable de eso. Pero, perdóneme, el lavado de dinero es un hecho de corrupción. Usted, ¿Macri está acusado de lavado de dinero? bueno, el hermano lo acusó, se presentó como querellante en la causa del Correo. ¿Usted conoce alguna causa? Conozco la causa de que a Macri Correo. se lo haya indagado por lavado de dinero. Señora, todas las causas que tiene Macri en su contra son como esta, con jueces truchos, con llamados extemporáneos, esperan que salga del país para desprestigiarlo y llamarlo indagatoria. Y además, antes de llamarlo indagatoria, está prohibido salir del país cuando el hombre está afuera. Todo es medio sospechoso. Hay que terminar con este país de la locura, señora. Hay que ser más serios en este país. No lo digo por usted, obviamente. Pero usted dice que Macri, digamos, que la corrupción es algo inherente solo al peronismo. Y en la Argentina hasta ahora sí. Por supuesto que hay hechos, y los va a haber y los va a seguir habiendo, porque corrupción hay en todas partes. Pero estamos hablando de presidentes. A Macri no lo han citado a indagatorias jamás por ningún hecho de corrupción. Lo pueden acusar de 1000 cosas, pero nunca ha sido indagado por un hecho de corrupción, ni mucho menos procesado. Bueno, están investigando, por ejemplo, la venta de acciones de la empresa de peajes, que él concedió el aumento de los peajes e inmediatamente el grupo Macri vendió las acciones que tenía dentro de esa concesionaria de peajes. No está acusado Macri en esa causa. Estamos hablando de los presidentes. Sí. Bueno, yo creo que hemos derivado en algo que no tiene nada que ver. Yo, señora, estoy convencido de que no hubo ningún tipo de espionaje
o de algo ilegal mencionado con los servicios de inteligencia en contra de las víctimas del Ara San Juan, que además de sufrir ese dolor terrible que fue la pérdida de sus seres queridos, hayan tenido que soportar inteligencia del Estado. Eso es falso. Oscar Aguad, ministro de Defensa del gobierno de Mauricio Macri, fue también ministro de Comunicaciones, dirigente del radicalismo en la provincia de Córdoba. Gracias, Aguad, que tenga buen día. Bien. No, pero... no, Bueno, chau. chau. Estaba en la ruta. 8:37 de la mañana. Esto es The Weeknd. Blinding Light.